Primer libro de Reyes, capítulo 15. En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá. Reinó 3 años en Jerusalén, y el nombre de su madre era Maaca, hija de Abisalom. Y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, como el corazón de su padre David. Pero por amor a David el Señor su Dios le dio una lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Porque David había hecho lo recto ante los ojos del Señor y no se había apartado de nada de lo que él le había ordenado durante todos los días de su vida, excepto en el caso de Urías, gitita. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. Los demás hechos de Abiam y todo lo que hizo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y hubo guerra entre Abiam y Jeroboam, y durmió Abiam con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David, y su hijo Asa reinó en su lugar. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Reinó 41 años en Jerusalén, y el nombre de su madre era Maaca, hija de Abisalom. Asa hizo lo recto ante los ojos del Señor como David su padre. También expulsó de la tierra a los sodomitas de cultos paganos y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También quitó a Maaca, su madre, de ser reina madre, porque ella había hecho una horrible imagen de Aserá. Asa derribó su horrible imagen y la quemó junto al torrente Cedrón, pero los lugares altos no fueron quitados. Sin embargo, el corazón de Asa estuvo dedicado por entero al Señor todos sus días, y trajo a la casa del Señor las cosas consagradas por su padre, sus propias cosas consagradas, plata, oro y utensilios. Y hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todos sus días. Y Baasa, rey de Israel, subió contra Judá y fortificó Ramá para prevenir que nadie saliera o entrara en ayuda de Asa, rey de Judá. Entonces Asa tomó toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa del Señor y en los tesoros de la casa del rey, y los entregó en manos de sus siervos. Y el rey Asa los envió a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Gesión, rey de Aram, que habitaba en Damasco, diciendo: «Haya alianza entre tú y yo, como hubo entre mi padre y tu padre. He aquí te he enviado un presente de plata y de oro. Ve, rompe tu alianza con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí». Ben-Hadad escuchó al rey Asa y envió a los jefes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistó Hijón, Dan, Abel-Bet-Maaca y toda Cineret, además de toda la tierra de Neftalí. Y sucedió que cuando Baasa lo oyó, dejó de fortificar Ramá y se quedó en Tirsa. Entonces el rey Asa hizo proclamación a todo Judá sin excepción, y se llevaron las piedras de Ramá y la madera con que Baasa había estado edificando, y con ellas el rey Asa fortificó Gebá de Benjamín y Mizpa. Los demás hechos de Asa y todo su poderío, todo lo que hizo y las ciudades que edificó, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Solo que en el tiempo de su vejez se enfermó de los pies. Y durmió Asa con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David su padre, y su hijo Josafat reinó en su lugar. Y Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el 2.º año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, y anduvo en el camino de su padre y en el pecado con que hizo pecar a Israel. Entonces Baasa, hijo de Ahías, de la casa de Isaacar, conspiró contra él, y Baasa lo hirió en Gibetón,
que pertenecía a los filisteos, mientras Nadab y todo Israel sitiaban a Gibetón. Baasa lo mató en el tercer año de Asa, rey de Judá, y reinó en su lugar. Y sucedió que cuando fue rey, hirió a toda la casa de Jeroboam. No dejó con vida a ninguno de los de Jeroboam hasta destruirlos conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de su siervo Ahías, silonita. Por los pecados de Jeroboam, por todo lo que había hecho y con los cuales había hecho pecar a Israel, y por la provocación con que provocó a ira al Señor Dios de Israel. Los demás hechos de Nadab y todo lo que hizo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todos los días que vivieron. Primer libro de los Reyes, capítulo 16. En el tercer año de Asa, rey de Judá, Baasa, hijo de Ahías, comenzó a reinar sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, y anduvo en el camino de Jeroboam, y en el pecado con que hizo pecar a Israel. Y la palabra del Señor vino a Jehú, hijo de Hananí, contra Baasa, diciendo: Por cuanto te levanté del polvo, y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con sus pecados. He aquí, consumiré a Baasa y a su casa, y haré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. El que de Baasa muera en la ciudad, se lo comerán los perros, y el que de él muera en el campo, se lo comerán las aves del cielo. Los demás hechos de Baasa, lo que hizo y su poderío, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Baasa con sus padres, y fue sepultado en Tirsa, y su hijo Ela reinó en su lugar. También fue la palabra del Señor por medio del profeta Jehú, hijo de Hananí, contra Baasa y su casa, no solo por todo el mal que hizo ante los ojos del Señor, provocándole a ira con la obra de sus manos, siendo semejante a la casa de Jeroboam, sino también por haber destruido a ésta. En el año 26 de Asa, rey de Judá, Ela, hijo de Baasa, comenzó a reinar sobre Israel en Tirsa, y reinó 2 años. Y su siervo Simri, comandante de la mitad de sus carros, conspiró contra él. Y Ela estaba en Tirsa bebiendo hasta emborracharse en la casa de Arsa, que era mayordomo de la casa en Tirsa. Entonces Simri entró, lo hirió y le dio muerte, en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en su lugar. Y sucedió que cuando comenzó a reinar, tan pronto como se sentó en su trono, mató a toda la casa de Baasa. No dejó ni un solo varón, ni de sus parientes, ni de sus amigos. Así Simri destruyó toda la casa de Baasa conforme a la palabra que el Señor había hablado contra Baasa por medio del profeta Jehú. Por todos los pecados de Baasa y por los pecados de su hijo Ela, con los cuales pecaron y con los que se hicieron pecar a Israel, provocando a ira con sus ídolos al Señor Dios de Israel. Los demás hechos de Ela y todo lo que hizo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? En el año 27 de Asa, rey de Judá, Simri reinó 7 días en Tirsa, y el pueblo estaba acampado contra Gibetón, que pertenecía a los filisteos. El pueblo que estaba acampado oyó decir: Simri ha conspirado y también ha matado al rey. Entonces, ese mismo día en el campamento, todo Israel hizo a Omri, comandante del ejército, rey sobre Israel. Entonces Omri subió desde Gibetón, y todo Israel con él, y sitiaron a Tirsa. Y sucedió que cuando Simri vio que la ciudad era tomada, entró en la ciudadela de la casa del rey,
y prendió fuego sobre sí a la casa del rey y murió, a causa de los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos del Señor, andando en el camino de Jeroboam, y por el pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. Los demás hechos de Zimri y la conspiración que llevó a cabo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Entonces el pueblo de Israel se dividió en dos partes. La mitad del pueblo siguió a Tibni, hijo de Ginat, para hacerle rey. La otra mitad siguió a Omri. Pero el pueblo que siguió a Omri prevaleció sobre el pueblo que siguió a Tibni, hijo de Ginat, y Tibni murió, y Omri comenzó a reinar. En el año 31 de Asa, rey de Judá, Omri comenzó a reinar sobre Israel y reinó 12 años. 6 años reinó en Tirsa. Y compró a Semer el monte Samaria por 2 talentos de plata. Edificó sobre el monte, y a la ciudad que edificó puso el nombre de Samaria, del nombre de Semer, dueño del monte. Y Omri hizo lo malo ante los ojos del Señor, y obró más perversamente que todos los que fueron antes que él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en los pecados con que hizo pecar a Israel, provocando al Señor Dios de Israel con sus ídolos. Los demás hechos que Omri hizo y el poderío que mostró, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Omri con sus padres, y fue sepultado en Samaria, y su hijo Acab reinó en su lugar. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive el Señor Dios de Israel delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Y vino a Elías la palabra del Señor diciendo: Sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán, y beberás del arroyo. Y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Y sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó, porque no había caído lluvia en la tierra. Vino después a él la palabra del Señor diciendo: Levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí. He aquí yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, he aquí, allí estaba una viuda recogiendo leña, y la llamó y le dijo: Te ruego que me consigas un poco de agua con un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió: Vive el Señor tu Dios, que no tengo pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Entonces Elías le dijo: No temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor Dios de Israel: No se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces ella hizo conforme a la palabra de Elías, y ella, él y la casa de ella comieron por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Y sucedió que después de estas cosas,
se enfermó el hijo de la mujer dueña de la casa, y su enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. Y ella dijo a Elías: ¿Qué tengo que ver contigo, oh varón de Dios? ¿Has venido para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo? Y él le respondió: Dame a tu hijo. Y él lo tomó de su regazo y lo llevó a la cámara alta donde él vivía, y lo acostó sobre su propia cama. Clamó al Señor y dijo: Oh Señor Dios mío, ¿has traído también mal a la viuda con quien estoy hospedado, haciendo morir a su hijo? Entonces se tendió 3 veces sobre el niño, clamó al Señor y dijo: Oh Señor Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. El Señor escuchó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Y Elías tomó al niño, lo bajó de la cámara alta a la casa y se lo dio a su madre. Y Elías dijo: Mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad.